Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con revisión de exteriores justo en la hora dorada. Como veis está ya anocheciendo en Valencia, pero como vienen lluvias estos días, os quiero analizar el coche y sobre todo cosas relacionadas con su aspecto. Primero, la parrilla, como veis toda la parte frontal nos realiza un diseño en forma de X. Dos bocas abiertas a los lados para las luces antiniebla y para todo lo que tiene que ver con sensores, que os enseñaré y os detallaré. También una cámara central en el paragolpes y otros dos sensores centrados, y también justo abajo, justo aquí abajo, tenéis el radar. Pero si nos acercamos más vemos cosas curiosas. Por ejemplo, este frontal, este splitter o este difusor delantero, que por cierto alguien le ha dado un golpecito y no he sido yo, está hecho de fibra de carbono. Como veis, está hecho de fibra de carbono. Y luego lo que nos encontramos es toda la parte de radiador y también del radar para la ayuda a la conducción autónoma, que os enseñaré en otro vídeo. Pero luego el resto ya es un paragolpes que está, bueno, bastante cerrado, con esta forma continuista, y toda la parte de refrigeración nos viene en la parte de abajo. Aquí en la parte de la izquierda, para que veáis, tenemos las luces antiniebla, que luego las encenderé para que lo veáis mejor, y cómo nace de ahí una línea que recorre todo el frontal, se vuelve a juntar en el centro y se va hacia el otro lado. Son como dos bocas abiertas a los lados, pero que luego se cierran en la parte central. Luego, a nivel de iluminación, tenemos no solo los faros con luz de día, que son esos, sino también toda esta línea que tenéis ahí, toda esa también se ilumina cuando abrimos y cerramos el coche. Lo que pasa es que ahora lo he dejado en marcha y por eso no se ve esa luz, pero lo veréis en otros momentos, sobre todo en grabaciones realizadas de noche. Y en la parte central, aparte de la cámara, tenemos el logo y salen dos líneas, una aquí y otra más cerca del lateral, para ayudar a que los flujos de aire se muevan por un lado hacia el lado del conductor y por otro lado hacia el espejo retrovisor, y continuar la línea de este MG Marvel R. Como veis, el coche es bastante esbelto. Con respecto a la altura del suelo, os pongo un ejemplo de cómo es la altura del suelo para que veáis todo el hueco que tenemos en el frontal delantero para poder pasar sitios relativamente complicados, badenes, sin ningún tipo de problema. Y esa línea se hace continuista a lo largo de todo el coche y tiene una subida también en la parte posterior. Como veis, los faros, luz de día, tiene esta forma de doble haz de luz, parece que forma una C, y lo bien que queda el frontal en líneas generales con el diseño del vehículo. A mí me parece impresionante. Si continuamos con el diseño lateral, nos encontramos estas aberturas que no son ficticias, y lo podéis ver bien aquí, que no son ficticias y que canalizan el flujo de aire de lo que sale del radiador. O sea que estas branquias, podemos denominarlo así, aparte del embellecedor superior, sí que tienen una función, y es la de expulsión con estas tres ranuras del aire hacia la parte posterior del vehículo. También un detalle que llama mucho la atención son el tipo de tiradores. Estos tiradores tienen este botón para apertura y cierre. Si yo le doy, no se va a cerrar porque el coche sigue en marcha, ¿veis? Y ha pitado porque el coche está encendido. Y la apertura es tan fácil como esto. Abrimos y accedemos al coche, que ahí veis que está encendido porque quería enseñaros las luces. Sería tan fácil como apagarlo. Voy a apagarlo y os lo enseño cómo se abre y cómo se cierra. Ahora ya está apagado. Apretamos el botón y se cierran automáticamente las puertas, los tiradores de puerta más que las puertas, y queda completamente cerrado y con una, con una línea mucho más afinada. ¿Que queremos abrirlo? Pues podemos abrir con el mando, que es este que tenéis aquí. A ver si enfoca mejor. Como veis, tiene apertura de puertas, cierre de puertas, apertura del front, o sea el maletero delantero, y a ver si enfoca bien, apertura del maletero. Pues como veis, vamos a darle a abrir para que veáis cómo se encienden las luces. Se encienden las luces del warning
y como todo el frontal, no sé si lo podéis apreciar bien por la luz, pero no os preocupéis que tendréis más planos de día, cómo se ven toda esa línea horizontal que recorre de color blanco el coche, que se ve perfectamente el signo distintivo, y también las luces antiniebla cuando abrimos el coche, que también se ven muy bien. En este caso, las puertas traseras, aunque tienen el mismo mecanismo, no tienen el botón. Por lo tanto, si no lo abrimos con el mando o con los botones de delante, las puertas no se abren. ¿Veis? Aquí podemos tocarlo, pero hace que no se abra. Tendríamos que ir aquí delante, apretar el botón o darle con el mando y ya se abren automáticamente las puertas traseras. ¿Cómo vamos de luces en la parte trasera? Pues como veis, voy a cerrar el coche para que veáis el efecto que realiza. Primero, los intermitentes, como habéis visto, son de ráfaga, del centro hacia afuera. Algo que es muy interesante y que tiene además una solución muy buena porque generan mejor visibilidad. Cuando abrimos, se abren los tiradores, se abren los espejos retrovisores y, como veis, hace un efecto desde el centro hacia afuera de las luces LED de la parte trasera. Son muy bonitas, a mí sinceramente me gustan mucho. Y con respecto al diseño, tanto de la parte de abajo, fijaros la cantidad de espacio que tenemos libre al suelo, y además la parte trasera tiene esa especie de pequeños difusores rayados que podéis ver aquí mejor de cerca, que también se asemejan a fibra de carbono. Por lo tanto, se espera que en el caso de recibir algún tipo de golpe o algún tipo de problema, pues que ayuden también a amortiguar cualquier tipo de golpe o cualquier tipo de rascón si hacemos un paso por un badén pues demasiado fuerte o por una zona donde la torsión del coche nos obliga a ello. Luego, como veis, también tenemos todos los sensores de la parte trasera para el parking milimétrico. En este caso no tenemos radar trasero, y luego tenemos aquí estas dos bocas, que estas sí que son embellecedores, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Más cositas. ¿Cómo vamos de maletero? Vamos a abrir el coche. ¿Cómo va este maletero? Pues para que veáis. Maletas. Está la tela levantada, el protector levantado, y tenemos ahí, como veis, cable de cargador, maleta bastante grande y otra maleta aquí en medio que también nos permite, bueno, como veis está bastante sucia, bastante espacio. A nivel de maletas y espacio tenemos pues menos litros que en otros modelos de coches. Aquí veis las maletas, pero no está del todo mal. Y os voy a enseñar qué hay aquí debajo, qué hay debajo del maletero. Aquí debajo del maletero tenemos un compresor que ya viene incluido con su autorrecarga, en triángulos, y este es el sistema de audio de Bose, que es el subwoofer, que veis aquí la marca de Bose, Syke, y que tiene complemento de audio. Y aquí lo que nos encontramos, para abrirlo se abre por aquí, es el depósito del refrigerante del sistema de baterías. Esto es lo que nos ayuda a tener las baterías bien refrigeradas, y siempre nos dejan verlo de forma fácil y accesible. Ahí tenéis la medición, que está prácticamente en la línea del máximo de refrigerante de baterías. En el caso que por todo el tema de calor, frío, se fuera desgastando o tuviera cualquier tipo de fuga, aquí es donde podríamos ni más ni menos rellenar el depósito de... Y ahí ya no tenemos acceso a nada porque hay baterías. Como veis, es una goma aislante
blanda que nos protege todo el tema de baterías. En el caso de que te compres un modelo que no sea el Luxury o el tope de gama, que no lleve este sistema de Bosch, aquí tendrías un espacio extra. ¿Para qué te serviría? Pues por ejemplo para cables y para cosas así, tendría una forma interesante para guardar algo de material. Pero también coincide que los modelos 4x2 también tienen espacio en el front, que el maletero delantero. Así que, por lo tanto, quizás no te resultaría tan interesante, excepto para dejar cosas guardadas de forma permanente. Luz LED en la parte trasera. Lo que no me he fijado es si hay algún tipo de enchufe, que en este caso no hay ningún tipo de enchufe. Tenemos sujetarredes y el portaobjetos de la parte. Y así es como quedaría el maletero en el caso de no llevar ningún tipo de carga. ¿Es espacioso? Para dos personas, sí. Para dos personas y un niño, una familia de 3 o de 4, yo creo que es suficientemente espacioso, porque si podemos perder algo de maletero por el tema de las baterías, ahí tenéis que ver cómo es de espacioso en la parte interior. Y aquí el detalle: teniendo esas dos maletas grandes, todavía nos queda bastante hueco y todavía nos quedaría todo el espacio hasta la parte superior. Para que os hagáis una idea, todavía nos quedaría llenar el hueco, que como veis no está lleno, y además poder ocupar hasta la parte superior del coche, lo cual significa que tenemos para bastantes maletas. Y bueno, una de las preguntas que me hacen muchas veces: Alejandro, ¿cómo es de habitáculo o de espacio uno de estos coches? Bueno, pues os cuento varias cosas. Primero, diseño interior de las puertas. En esta parte, una especie de goma blanda, que además acaba siendo aquí, a ver si enfoca bien, bordada. Plástico, en este caso rayado, y plástico metalizado. Altavoces Bose, aunque el sistema no lo he podido probar bien porque está desconectado por algún motivo, que le falta actualización. Detalles que me han gustado: todas estas líneas de cosido y todo este material, como veis, es blando. Y escuchar cómo suena la puerta. ¿Lo veis, no? Suena duro, suena macizo. Aquí se ve un poco más de hueco, pero en todas partes suena bastante duro. Apertura de los elevalunas y este botón, que es una de las cosas que más me gusta teniendo niños. ¿Qué significa esto? Y alerta del tráfico trasero en el caso de que vayamos a abrir la puerta. Nos indica que puede venir un coche o que está viniendo un coche y que no nos dejaría abrir la puerta. Otro también detalle que me gusta mucho es, a ver si lo podéis ver aquí, dentro de este hueco está una cuña de goma que además podemos sacar. Entonces, para que los niños puedan llevar aquí cualquier tipo de cosa y bebidas, está perfecto. Altavoces Bose arriba, altavoces Bose abajo, y aquí dentro portaobjetos bastante generoso, en parte forrado, no entero, pero en parte forrado. Ángulo de apertura de la puerta. Como veis, el ángulo de apertura es bastante bueno. Os lo enseño. Tienes un ángulo de apertura de la puerta bastante bueno. Y cuando entras, ¿qué te encuentras? Primero, banqueta de la parte trasera con bastante buena molla y con un tapizado, bueno, bastante bueno. Os contaré un vídeo próximamente de los reposacabezas fijos, no como los delanteros, que sí que los puedes ajustar, y asientos pues prácticamente deportivos. Isofix en estos huecos de forma vertical y 3 asientos, aunque es cierto que el del medio va a ir un poco apretado. Otra de las cosas que nos encontramos aquí, que sinceramente el acabado está muy bien: portabotellas y portaobjetos. Bastante bien conseguido y con materiales muy buenos. Os recuerdo también que los asientos, la tela es piel y la parte central todo es micro perforado. Todo esto es micro perforado, igual que en la parte inferior. No son ni calefactados ni ventilados, pero como veis, espacio más que de sobra. Y ese asiento está completamente tirado para atrás. Y otra de las cosas que también me gustan mucho, que me agacho aquí para que lo veáis bien, es esos cables, no sé qué son. Os recuerdo que esto es un preproducción, ¿eh? El suelo
del habitáculo en la parte trasera es completamente plano. Y tenemos esta salida de cables USB para conectar cualquier tipo de dispositivo. Y luego la salida de aire que se puede regular. Y los asientos también, por la parte trasera, tienen esta inscripción en metálico MG. Y luego ya el reposacabezas. Esto podría ser hueco, pero sinceramente me gusta bastante así porque, por lo menos en mi caso, mi hijo no empieza a meter la manita para molestar. La pregunta típica, Alejandro, ¿cómo vamos despacio en la parte trasera? Pues a ver, os enseño. Bueno, por cierto, voy a apagar esta luz que antes se quedó encendida. Os enseño, si me deja el móvil, que tengo seguimiento de cara, que voy a desactivar para poder mostrarlo. Yo, sabéis que no soy excesivamente alto, es cierto que la banqueta trasera va un poquito levantada de la parte de las piernas y tenemos espacio en las piernas más que de sobra. Os lo enseño, giro la cámara y os lo enseño para que veáis exactamente. Espacio de piernas, amigos. Voy a dejar la cámara, que es más fácil que moverla. Espacio, si voy con los talones en la parte trasera, así. Pero ojo, el asiento este delantero tiene un sistema de programación de memorias y cuando apagas el coche se tira por completo para atrás. Por lo tanto, este es el espacio con el asiento tirado para atrás y que el conductor pueda salir de forma cómoda. Como veis, tenemos este espacio y si estiro las piernas y las meto debajo, pues prácticamente tengo las piernas estiradas del todo. Lo cual, el espacio interior de este MG Marvel R es bastante bueno. Y la pregunta típica es, bueno, Alejandro, ¿y la cabeza cómo va? Pues como os estaba diciendo, cabeza, como tenemos el techo, yo tengo, si estoy apoyado en la parte trasera, me quedan 2 o 3 dedos. 2 o 3 dedos. No me sobra mucho, pero la verdad es que la posición es bastante cómoda. El asiento es bastante arropado, pero no me sobra mucho espacio. Entre el reposabrazos, que no he cerrado bien, y escuchar el ruido, importante. Entre el reposabrazos lateral y el central, vas ni más ni menos sentado como un marqués.